a todos. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y en especial a su presidente, el doctor Guillermo Baitía, por esta especial invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento endoscópico del reflujo gastroesofágico. No tengo nada que declarar. Sobre consideraciones importantes en el manejo del reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un espectro de enfermedades con diferentes fenotipos. El tratamiento debe ser individualizado. La endoscopia digestiva superior y el monitoreo de pH son claves para determinar el mecanismo del reflujo y decidir el tratamiento adecuado. El tratamiento endoscópico es apropiado en fases tempranas de la enfermedad. Con respecto a la evaluación diagnóstica previa al tratamiento del reflujo, la endoscopia digestiva superior es de rutina. Nos ayuda a descartar esofagitis de reflujo, esófago de Barrett, y tomar biopsias para descartar una esofagitis eosinofílica. También nos ayuda a determinar la presencia y longitud de una hernia hiatal, lo cual es clave para determinar el tratamiento adecuado. Nos ayuda a evaluar la válvula gastroesofágica a través de la clasificación de Hill, que la usamos de rutina. Para la clasificación de Hill, el endoscopio se coloca en retroflexión con 60 segundos de insuflación continua. Hay 4 grados de la clasificación y a medida que aumenta el grado, la disrupción de la válvula es mayor. Y habrán tratamientos acorde a cada uno de estos grados. El monitoreo de pH no es necesario en aquellos pacientes que tienen síntomas típicos de reflujo, pero que tienen esofagitis, historia de estenosis y esófago de Barrett. Para el resto de los pacientes está indicado el monitoreo. Hay 2 sistemas, el sistema Bravo, que es inalámbrico. Usualmente hacemos esto en ausencia de los IVP, preferiblemente 96 horas, y en pacientes que tienen síntomas típicos de reflujo. La pHmetría de impedancia de 24 horas, también en ausencia de los IVP, se reserva para pacientes con síntomas atípicos o extraesofágicos. Esofagograma varitado no es esencial, pero es útil junto a la endoscopia para evaluar la barrera gastroesofágica y determinar la presencia de hernias hiatales. Manometría esofágica de alta resolución, casos seleccionados, sobre todo disfagia, pretratamiento. Estudio de vaciamiento gástrico, importantísimo tomar en cuenta aquellos pacientes con reflujos refractarios, náuseas, distensión abdominal. Debemos descartar un gastroparesis o retardo del vaciamiento gástrico. Pacientes con reflujo, todos estos tienen reflujo, diferentes fases del espectro de la enfermedad. Grupo 1, aquellos con una anatomía normal, una clasificación de Hill grado 1, sin hernias hiatales. Son aquellos pacientes que en pHmetría se ve reflujo de piel. Clínicamente, usualmente se presentan con reflujo esofágico no erosivo y el mecanismo de reflujo es un aumento de las relajaciones transitorias, usualmente postprandiales, y estos pacientes tienen una presión normal del esfínter. El grupo 2 son aquellos pacientes con hernias hiatales menores de 2 centímetros o ausentes, con una clasificación de Hill grado 1-2, pHmetría presentan reflujo supino y de pie, clínicamente se presentan con esofagitis y el mecanismo es una apertura leve del hiato y disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Grupo 3 ya son aquellos pacientes que pueden tener hernias tanto menores de 2 centímetros como mayores de 2 centímetros, la clasificación de Hill de 1 usualmente a 3, la presentación clínica usualmente regurgitación y reflujo laringofaríngeo, y el mecanismo son pacientes con hernias hiatales deslizantes. Y el grupo 4 son ya aquellos pacientes con una apertura del hiato importante, hernias paraesofágicas. Y estos se pueden presentar con cualquiera de los espectros clínicos de la enfermedad. ¿Quiénes son candidatos al tratamiento endoscópico para el reflujo? Respuesta parcial a los inhibidores de bomba de protones o aquellos pacientes que tienen esofagitis tomando estos medicamentos y son los que llamamos pacientes refractarios a IVP. Aquellos pacientes con intolerancia a los IVP, ya sea diarrea o otro
efecto colateral, pacientes reacios al uso de IVP a largo plazo, pacientes con síntoma predominante, regurgitación, y potencialmente aquellos pacientes con síntomas recurrentes post cirugía antirreflujo. Para el grupo 1 tenemos la radiofrecuencia o el sistema de Stretta. Es importante acotar que esto no es un tratamiento per se guiado por endoscopia. La endoscopia se hace para tomar las medidas para luego pasar a través de una guía el catéter. Consiste en energía de baja potencia aplicada al esfínter esofágico inferior y al cardia a través de estas agujas y el balón. Disminuye el compliance y aumenta la rigidez de la unión esófago-gástrica. Disminuye las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, especialmente postprandiales, y disminuye la sensibilidad al ácido porque se cree que afecta las neuronas a nivel local. Antes del Stretta, aquí en esta imagen podemos ver la unión esófago-gástrica abierta, una clasificación de Hill grado 2, y post-Stretta vemos el efecto de la radiofrecuencia y en retroflexión una clasificación de Hill grado 1 con un aumento del grosor de la unión gastroesofágica. ¿Quiénes son candidatos a Stretta? Nuevamente reforzando lo mismo. Pacientes con reflujo no erosivo, una esofagitis grado A máximo, reflujo refractario pero que responde parcialmente a los IVP, pacientes reacios a tomar IVP a largo plazo, hernias hiatales muy pequeñas o ausentes, esto es importante, reflujo secundario, relajaciones transitorias, como lo dije anteriormente, y excluimos a pacientes con hernias hiatales grandes o pacientes con esófago de Barrett. Resultados de Stretta, muchísima literatura. Este metaanálisis, que es uno de los más grandes y publicado en el 2017, 2.468 pacientes incluidos, 28 estudios de cohorte y 4 estudios randomizados controlados, demostró mejoría de síntomas en 55 a 83% de los pacientes, 12 a 33 meses post-tratamiento, mejoría significativa en los cuestionarios de reflujo, 97 de los pacientes en IVP antes del Stretta versus menos del 50% de los pacientes post-Stretta, resultados mixtos entre estos estudios con respecto a la reducción del tiempo de exposición al ácido en monitoreo de pH y ausencia de efectos significativos sobre la presión basal del esfínter esofágico inferior. Para el grupo 2 y grupo 3, importante que en el grupo 3, aquellos pacientes con hernias hiatales menores de 2 centímetros, tenemos la fundoaplicatura endoscópica transoral o TIF, que son las siglas en inglés. ¿Cómo funciona TIF? Reconstruye la válvula gastroesofágica creando plegamientos y elongando la unión gastroesofágica. El dispositivo dispara unos sujetadores en forma de H de propietileno no reabsorbibles y crean una fusión serosa con serosa, y al final tenemos una válvula competente, 3 a 5 centímetros de longitud y 270 grados de longitud. En este video, aquí podemos ver una paciente en retroflexión, clasificación de Hill grado 1, aquí vemos el dispositivo, vemos cómo estamos tomando tejido de la unión gastroesofágica hacia la parte posterior, curvatura mayor. En este momento se elonga la unión gastroesofágica, el tejido junto al dispositivo se rotan para crear lo que es parte de la fundoaplicatura. Esto se repite hacia la parte anterior, hacia la curvatura menor, y al final vamos a tener una válvula de 270 a 300 grados, 3 a 5 centímetros de longitud. Mecanismo de acción, similar a la fundoaplicatura de Nissen. Ambos reducen hernias hiatales menores de 2 centímetros. Ambos elongan el esófago intraabdominal. Ambos generan una fundoaplicatura. Ambos recrean la dinámica del ángulo de Hill. Ambos restablecen la zona distal de alta presión. Y muy importante,
desde el año 2017, que esto era una de las grandes diferencias entre estos dos procedimientos, se amplió la indicación de TIF en aquellos pacientes con hernias hiatales mayores de 2 centímetros en combinación con reparación laparoscópica de la hernia hiatal en la misma sesión. ¿Quiénes son candidatos a TIF? Nuevamente reforzando lo que se ha dicho anteriormente. Pacientes con reflujo refractario al tratamiento con IVP, pacientes reacios a IVP independientemente de la respuesta. Estamos ampliando las indicaciones y potencialmente estas van a ser indicaciones de este tratamiento. Pacientes con fundoplicatura quirúrgica fallida, esto puede ocurrir hasta en 20% de los pacientes. Pacientes con esófago de Barrett en remisión, donde hay remisión completa de la metaplasia intestinal, ya sea por ablación o por resección mucosal endoscópica, disección mucosal endoscópica, ya que estos pacientes van a requerir IVP de por vida. Y, importante, pacientes con miotomía peroral endoscópica para acalasia o POEM. Estos pacientes tienen hasta un 50% de riesgo de reflujo post-tratamiento y TIF puede ser una alternativa. ¿A quiénes excluimos? Pacientes obesos con obesidad mórbida, índice de masa corporal mayor de 35, esto puede variar en un futuro, clasificación de Hill grado 3 y 4 definitivamente, y esofagitis de reflujo severa grado D. Durabilidad de TIF en 10 años. Testoni es uno de los autores que más ha investigado sobre esta técnica. 51 procedimientos en 50 pacientes. Seguimiento anual durante 10 años, utilizando cuestionarios de reflujo y evaluando el uso de los IVP. El procedimiento fue técnicamente exitoso en 49 de 50 pacientes. 8 pacientes se perdieron en el seguimiento. Y importante, la cantidad de pacientes que suspendieron o disminuyeron el uso de IVP a los 10 años fue de aproximadamente 92%. Resumen de data sobre TIF, hay mucha literatura, 5 estudios randomizados controlados, 3 metaanálisis. En general, han demostrado mejor control de síntomas que los IVP y procedimientos ficticios o sham procedures, disminución de episodios totales de reflujo. El tiempo de exposición al ácido puede o no puede disminuir, eso ha sido variable entre estudios. Disminución del uso de IVP, el cual puede aumentar con el tiempo. Esto también es similar en la fundoplicatura de Nissen. Y hemos descubierto que a mayor número de sujetadores, la respuesta clínica y de pH va a ser mejor. Efectos adversos de TIF. Con la generación actual, que es la versión 2.0 o ESOFIX Z, muy pocos efectos colaterales, dolor de garganta, cuello, dolor torácico, epigastralgias leves, y esto en 3-5 días desaparecen. No ocasiona disfagia, gas o distensión abdominal, a diferencia de la fundoplicatura de Nissen. Efectos adversos severos muy bajos, 0.38%, y generalmente ha sido sangrado o perforación. Finalmente, para el grupo con hernias hiatales mayores de 2 centímetros o hernias o paraesofágicas, no hay un tratamiento endoscópico per se. Sería el tratamiento combinado de reparación quirúrgica de la hernia hiatal seguido por la el TIF. Este grupo publicó una serie de 99 pacientes con reflujo sintomático en inhibidores de la bomba de protones con hernias hiatales entre 2 y 5 centímetros. 12 meses de seguimiento post-tratamiento, hubo mejoría significativa de los cuestionarios de reflujo, hubo 74% de los pacientes pudieron descontinuar los IVP de forma exitosa, no hubo ningún tipo de efecto colateral, y finalmente, por cuestiones de tiempo, quisiera comentar sobre terapias endoscópicas en evolución que no están formalmente aceptadas, pero es interesante que las conozcan. Una de las más frecuentes ha sido la mucosectomía endoscópica antirreflujo, en inglés las siglas ARMS.
Fue descrita inicialmente por Inoue en el 2014 y obviamente ha ido evolucionando. Actualmente consiste en resección mucosal endoscópica de 2/3 a 4/5 de la circunferencia y solo a nivel del cardio en retroflexión. Antes esta técnica tomaba el esófago distal, pero el riesgo de estenosis era mayor. Y se deja un espacio sin tratamiento que se mide entre 1.5 a 2 diámetros de endoscopio. Este grupo publicó una serie de 109 pacientes recientemente. Hubo mejoría significativa de los síntomas. 50% de los pacientes descontinuaron los IVP. Hubo disminución significativa en el puntaje de Demister y el tiempo de exposición a ácido en monitoreo de pH, pero 14.4% requirieron dilataciones por estenosis hasta 3 sesiones. Este procedimiento tiene una potencial utilidad en aquellos pacientes con anatomía alterada, como los pacientes postbariátricos. En conclusión, los inhibidores de bomba de protones siguen siendo el tratamiento más costo efectivo de reflujo, pero existe interés en alternativas poco invasivas. La fundoplicatura de Nissen sigue siendo el gold estándar del tratamiento antirreflujo. TIF parece ser una alternativa efectiva y segura a los inhibidores de bomba de protones y el Nissen, inclusive potencialmente en pacientes con cirugías fallidas. La terapia endoscópica no reemplaza a la cirugía antirreflujo, por lo tanto es útil en pacientes que responden parcialmente a los IVP, son reacios al uso de los mismos y cuyo síntoma predominante es la regurgitación. Finalmente, se requiere de más estudios de investigación para determinar el tratamiento adecuado para cada paciente según síntomas y anatomía. Muchísimas gracias por su atención.